La coronación de Carlos III ha sido uno de los eventos más recientes que ha captado numerosas portadas y titulares. Se ha hablado bastante sobre los asistentes y cómo han destacado durante esta ceremonia. Desde la coronación de Guillermo el Conquistador en 1066, las coronaciones de todos los monarcas ingleses se han realizado en la abadía de Westminster. Es una ceremonia que ha llamado tanto la atención porque no sucedía desde hace casi 70 años, cuando la reina Isabel II tomó posesión del trono el 2 de junio de 1953, siendo esta la primera coronación en ser televisada. Pero enfocando la atención a otro punto, podemos pensar en cada detalle de este evento, preparado al milímetro, y muchos de los elementos empleados guardan una historia tras de sí. Si eres amante de las historias y las leyendas, te invito a quedarte, porque a continuación hablaré sobre la historia que guardan algunos de ellos. La abadía tiene sus raíces históricas entre la década de 1960 o principios de la década de 1970, como se puede comprobar en los documentos que se conservan. En ese entonces, St. Dunstan y el rey Edgar el Pacífico establecieron una comunidad de monjes benedictinos en el sitio donde ahora se encuentra la abadía. Entre 1042 y 1052, Eduardo el Confesor empezó la reconstrucción de la abadía de San Pedro para que le proporcionara un lugar de sepultura apropiado. Fue la primera iglesia inglesa construida en estilo románico. En el año 1245 se inició la reconstrucción de la abadía en estilo gótico anglo-francés, llevada a cabo por Enrique III. El propósito de esta remodelación era doble. Por un lado, erigir un templo en honor al rey Eduardo el Confesor, y por otro, construir una tumba digna de su propia persona y la de los reyes normandos. Aunque ninguno de estos monarcas fue enterrado en la abadía antes que Enrique III. Las dos torres occidentales de la abadía fueron construidas entre 1722 y 1745 por Nicholas Hawksmoor, constituyendo uno de los primeros ejemplos del estilo neogótico. En el siglo XIX se produjeron más reconstrucciones y restauraciones bajo la dirección de Sir George Gilbert Scott. En 1914 se llevó a cabo un atentado con bomba por las denominadas suffragettes, pero no se registraron muertes o heridos graves, solamente daños materiales. Se trata de una silla de madera ubicada en el interior de la abadía de Westminster. La silla fue encargada a Walter de Durham en 1296 por el rey Eduardo I para contener los fragmentos de la piedra de Scone, obtenidos por él mismo en Perthshire. El trono de Eduardo es utilizado por los monarcas británicos durante la ceremonia de coronación, aunque originalmente no estaba destinada a tal fin, y comenzó a asociarse a las coronaciones de los monarcas ingleses en algún momento del siglo XIV. La silla de la coronación está muy protegida y solo abandona su lugar de seguridad cuando se traslada al teatro de coronación cerca del altar mayor de la abadía. Es la pieza de mobiliario inglés más antigua fechada por un artista conocido. La bomba del atentado de 1914 voló una esquina de la silla de la coronación. La leyenda oficial de los reinos de Escocia e Inglaterra afirma que la piedra del destino fue la utilizada por Jacobo para apoyar la cabeza en el pasaje del Génesis en el que sueña con la llamada escalera de Jacobo. La leyenda sostiene que esta roca fue robada al heredero de la piedra de Jacobo, Moisés, luego que éste la dejara a orillas del Mar Rojo en la guerra contra Egipto y fue llevada a Escocia por la hija de un faraón egipcio, llamada Escota, durante su tarea de evangelización. Los orígenes históricos de la piedra como elemento de los rituales de coronación no están muy claros. Lo más probable es que se trate del antiguo sitial de coronación de los Dalriadas, un reino escoto existente en el norte de Irlanda y la costa oeste de Escocia desde finales del siglo V hasta mediados del siglo IX. Un dato curioso es que la piedra realizó dos viajes a Escocia durante el siglo XX, uno furtivo y temporal y otro oficial y definitivo. El primero de ellos tuvo lugar en 1950, cuando 4 estudiantes escoceses robaron la piedra de su ubicación en la abadía y emprendieron un viaje con ella hacia Escocia. Durante el proceso de extracción de la piedra de su lugar, en la silla de San Eduardo, la piedra se partió en dos, aunque fuentes afirman que lo que partió por la mitad la piedra de Scone no fue la extracción por parte de los estudiantes, sino el atentado bomba de 1914. Al cabo de unos días, el fragmento más pequeño llegó a manos de un veterano político de Glasgow, quien hizo que fuera reparada por un cantero profesional. Unos meses más tarde, el segundo fragmento de la piedra fue abandonado en la abadía de Arbroath. Se cree que su abandono se debe a la fuerte organización y búsqueda por parte del gobierno británico, sumado a que la opinión pública no se mostraba muy favorable respecto al robo como sus autores pensaban.
Es imposible saber si la intención de los secuestradores era devolver la piedra o si esperaban que la Iglesia de Escocia la protegiera de los ingleses. Lo cierto es que cuando la policía supo de su localización, la reclamó y la devolvió a su lugar en la abadía de Westminster. La devolución real y definitiva de la piedra a Escocia se produjo en 1996. La piedra partió desde Londres, custodiada por el ejército, hasta llegar al castillo de Edimburgo, donde hoy se encuentra junto al resto de joyas de la corona escocesa. La corona imperial del Estado es una de las principales joyas de la corona británica. Se usa fundamentalmente en las coronaciones de los monarcas del Reino Unido y en las ceremonias de apertura del Parlamento. Se confeccionó y comenzó a usar en 1838, a partir de la coronación de la reina Victoria, sustituyendo a la corona de San Eduardo, más pesada, que únicamente se emplea en el momento de la coronación propiamente dicha del monarca que accede al trono. La gema principal se denomina rubí del príncipe negro, aunque realmente es una espinela. Parte de lo que sabemos de su origen data de la época de Al-Ándalus. La espinela estaba en posesión de Abu Said, príncipe del Emirato de Granada. Fue obtenida por Pedro de Castilla durante la Reconquista y posteriormente entregado a Eduardo de Woodstock, también llamado Príncipe Negro, hijo de Eduardo III de Inglaterra, como pago por la ayuda aportada para detener la revuelta liderada por Enrique II de Castilla. Se piensa que originalmente proviene de las minas de Badakhshan, actualmente Afganistán y Tayikistán. Volviendo a la corona, esta ha sido modificada en dos ocasiones, la primera tras la coronación de la reina Victoria, ya que ésta se quejaba del excesivo peso de la corona. Posteriormente fue prácticamente rehecha por la joyería Garrard & Company en 1937 para la coronación de Jorge VI. Son un conjunto de 4 himnos compuestos en 1727. Fueron parte de un encargo al compositor Georg Friedrich Händel por parte de Jorge II para su coronación. Para ello, tomó como base textos de la Biblia del rey Jacobo. Desde entonces se ha usado en todas las coronaciones inglesas, pero en su momento la obra no se limitó a la coronación real. Händel autorizó su representación y llegó a ser popular. A continuación, pondré un fragmento de uno de los himnos, Zadok the Priest. ¿Te ha resultado familiar? Quizás se te parece un poco al himno de la Champions League, ¿no? Pues bien, resulta que el actual himno de la Champions fue compuesto por Tony Braxton en 1992, y según Wikipedia, este himno es una composición de Tony Braxton consistente en arreglos sobre una pieza llamada Zadok the Priest. No soy un experto en temas musicales, pero a algunos entendidos de la materia no les hizo mucha gracia las libertades que se tomó a la hora de componer el himno de la Champions League. ¿A ti qué te parece? Con esto llegamos al fin del vídeo. ¿Habías oído antes la historia que ocultan estos elementos? Si conoces algún dato similar o si piensas que me he dejado algo por mencionar, por favor házmelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.